La reforma electoral de 2012 incorporó en nuestra Constitución política el derecho de todo ciudadano a contender en las elecciones como candidato independiente. Pero fue hasta el 2014, año en que se regularon este tipo de candidaturas, que permitió la irrupción en la escena electoral de estos nuevos actores políticos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de contar con candidatos independientes? ¿Cuáles son los retos que enfrentan? ¿Cómo se van a financiar? ¿Qué ventajas y desventajas conlleva financiarse con dinero privado? ¿Cuáles son los retos y peligros que enfrentan en el proceso de implementar su agenda política? ¿Hay una verdadera oposición de los partidos políticos hacia ellos? ¿O bien son entendidos como una válvula de escape necesaria para liberar la presión y el descontento social hacia el sistema de partidos? Para contestar estas y otras preguntas, hablaremos con un experto en el tema y pieza clave en la lucha que posibilitó la creación de las candidaturas independientes en México. Nos acompaña el politólogo, intelectual, comentarista y escritor y posible candidato independiente para la elección presidencial en el 2018, Jorge Castañeda. Que la curiosidad nos lleve a donde nos tenga que llevar. Yo soy Malca Novigrod. Bienvenidos a Vis a Vis. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos a Vis a Vis. Hoy tengo el honor de tener a Jorge Castañeda con nosotros y vamos a estar hablando de candidatos independientes. Jorge, muchas gracias por estar en Vis a Vis. Gracias, María. Jorge, tú eres el precursor, junto con otras personas, de esta figura de los candidatos independientes. ¿Cuál es la gran aportación de los candidatos independientes a la política mexicana? Bueno, primero es el ejercicio de un derecho que nos habían negado a todos los mexicanos durante muchos años. Es decir, no nos permitían ejercer el derecho de votar y ser votados sin restricciones. Por ley se tenía uno que presentar como candidato a través de un partido y tú y yo teníamos que votar por candidatos, solo aquellos postulados por partidos. Entonces, en primer lugar, el gran cambio es que ahora podemos ejercer ese derecho sin restricciones. ¿Pero hay un piso igual o falta muchísimo por trabajar? Falta mucho porque no hay una cancha pareja, pero lo que ya se logró fue eso. Segundo elemento, aportación muy importante me parece a mí, los candidatos sin partido llegan a la boleta electoral con menos ataduras, menos comprometidos que los candidatos de partido. Para bien y para mal, pero llegan con menos ataduras. Pero esas ataduras es lo que muchas personas tienen un poco de miedo. Y sobre todo de que tú propones una agenda, la cual vamos a estar hablando en este programa, pero ¿cómo la piensas implementar cuando vas a ser una minoría en el Congreso, vas a tener que pasar leyes, vas a tener que tener un marco normativo para tú poder implementar estos tres pilares de los que hablas en esta agenda, que son corrupción, impunidad, el combate a la corrupción, combate a la impunidad y derechos humanos, que es como una terna? ¿Qué piensas hacer? Bueno, todos los presidentes desde Cedillo en 97 han sido presidentes de minoría. Ninguno ha tenido una mayoría en ambas cámaras. Ni Cedillo, ni Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto. Ninguno de ellos ha podido lograr la aprobación de sus iniciativas de ley, salvo si pagan un enorme costo al respecto, como Peña Nieto pagó un pacto inconfesable con Felipe Calderón de hacer un lado y borrón y cuenta nuevo con los decenas de miles de mexicanos que murieron bajo el sexenio de Calderón. Pero eso es parte de la dinámica de la política. No importa si sea o no la dinámica, lo que te estoy diciendo es que ningún presidente ha tenido mayoría. Por tanto, lo que tienes que comparar es un presidente sin partido y sin mayoría con un presidente con partido y sin mayoría. Okay. Yo creo que hoy en día los mexicanos preferimos que un presidente sin partido pueda tratar de trabajar con los diputados y senadores que haya
pero sin ser del partido de ninguno de ellos, y que podrá lograr cosas más importantes que los otros, que los anteriores, justamente porque no le pueden acusar de llevar agua al molino de su partido, no lo pueden acusar de querer aprobar reformas que benefician a su partido. ¿Por qué? Porque no tiene partido. No le pueden pedir que, por ejemplo, no lo pueden acusar de querer aprobar una reforma o un presupuesto para beneficiar a sus candidatos a las próximas elecciones, porque no tiene candidatos. Pero tienen los incentivos de también no hacer destacar a la figura del candidato independiente o candidato sin partido. Tú en algún momento planteas en tu libro que quieres tener una especie de apoyos de otros candidatos independientes. Lo estamos viendo con el constituyente, que tienes candidatos independientes de muchos walks of life, de muchos tipos. ¿Qué harías tú para conglomerar atrás de ti, si es que te vas a postular en algún momento, a todos estos candidatos independientes para que en algún momento ellos jalen para ayudarte a promover tu agenda? Eso puede o no ser, no es una parte importante de este proyecto. A mí me parece que sería deseable y útil que de la misma manera que va a haber un candidato o una candidata sin partido a la presidencia, lo haya también a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, lo haya también para algunos puestos en el Senado, para algunos puestos en la Cámara de Diputados. Pero no se trata de crear una bancada de independientes, porque justamente no estarán necesariamente de acuerdo. Son cosas muy distintas. ¿Quién puede trabajar mejor con un Congreso donde nadie tiene mayoría? Ya lo hemos intentado con un presidente de partido y minoritario. Propongo que lo intentemos ahora con un presidente que no tiene mayoría y que tampoco tiene partido, y que por tanto no esté comprometido con los partidos que están allá. Pero tú lo dices, compara lo uno con lo otro, es decir, no me lo compares con un mundo ideal. No, claro, no es un mundo ideal, ¿no? Si no tendríamos una gran dificultad de justamente exigirle a este candidato independiente que ya viene con una gran expectativa del público y del ciudadano. Ojalá sí llegara. Si es que, bueno, pero también corremos el peligro de tener un fenómeno similar a lo que pasó con Fox. Que la gente esperaba muchísimo de un presidente que propuso en algún momento cambiar y trastocar todos estos intereses que venían generándose, ¿no?, en la política. Y también se está poniendo esas expectativas en el candidato independiente. ¿Qué hacer para no decepcionar? Con el candidato independiente y con cualquiera. En este país y en cualquier otro país, la gente gana elecciones elevando las expectativas. ¿Tú crees que Obama no elevó las expectativas enormemente para que un país conservador y blanco eligiera a un negro que se llama Barack Hussein Obama a la presidencia? No, por supuesto. Y no decepcionó a muchísima gente, al grado que ahora su antítesis completo, que es Donald Trump, va punteando en las encuestas, y Trump no está elevando enormemente las expectativas. Lo que pasa es que en México, como no estamos acostumbrados a esto, porque vivimos 200 años sin democracia, entonces le resulta una gran sorpresa a la gente que alguien prometa cosas y luego no las cumpla del todo, y entonces digan, hijo, qué decepción. A ver, ¿y qué creías? ¿Cómo creías que funcionaba esto? Pero esa es la política mexicana, nos prometen muchas cosas, la de todo el mundo. Exacto. Nada más que aquí el grado de decepción y la gente, si tú te fijas, ya no quiere participar muchas veces en la política. Tú dices política y la gente huye. ¿Sabes qué? A ver, que no participen. Ok, pero hablando de eso, pero lo que no podemos seguir es repetir los lugares comunes de una parte poco informada de la opinión pública que sistemáticamente dice, bueno, yo no me meto en política, yo no me interesa, me decepcionaron mucho, que se vayan todos. No se van todos, así son las elecciones. Ahora, tú propones estos temas que a muchos pudieran parecerles un poco etéreos. Es decir, tú le estás hablando a un grupo de personas en específico, aquellos que ya satisfajeron, ya han satisfecho sus necesidades alimenticias. Por ejemplo, estaba leyendo ayer un artículo que decía que la mitad de la población mexicana no puede pagar una canasta básica. Tú a ellos no les estás hablando necesariamente, o sí, les estás hablando a un electorado que ya pasó esa parte
y ya puede pensar en temas como corrupción, como impunidad, como derechos humanos. Pero si quieres llegar a la grande, vas a tenerle que hablar también a ese 50% de personas que sus necesidades son otras. ¿Qué vas a hacer, Jorge? Tratar de explicarles que la razón por la cual no pueden satisfacer sus necesidades, las razones por las cuales no tienen un empleo, no tienen un salario decente, no les alcanza el dinero, no tienen una cobertura médica que les funcione, no tienen una educación decente para sus hijos, que las razones de esa situación son la corrupción, las violaciones a los derechos humanos, la impunidad, el enorme derroche de recursos que se va a los partidos políticos. Explicarle a esta gente que estos son los factores explicativos, estas son las razones de esta situación que tienen. Es una tarea muy difícil, en efecto, pero si no vinculas las dos cosas, o les estás mintiendo a estos, como López Obrador, por ejemplo, que les dice: es porque los ricos son muy ricos, les vamos a quitar dinero a los ricos y tranquilos, ustedes van a estar muy bien. O no te ocupas de estos porque te dedicas ¿a qué? A promover la corrupción, a promover la impunidad, a promover la matanza, la hecatombe en la que ha vivido este país desde hace 10 años. Pero Entonces, esa es la tarea, esa es la meta. ¿Se puede realizar o no? Ya veremos. Pero esa no es distinta, por cierto, para nadie, ¿eh? Bueno, vamos a tener que tomar un pequeño corte y vamos a hablar de otros temas muy puntuales de los candidatos independientes. Vamos a un pequeño corte y regresamos en unos minutos.